Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces damos comienzo a nuestra materia estática, ¿cierto? Entonces yo creo que todos están ya mirando la pantallita, ¿cierto? La de OneNote, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, bien, la última clase, gracias. La última clase habíamos quedado, ¿sí? En este ejercicio, ¿no? Profe, qué pena que Guadalupe no que se- puede ingresar. Tiene un inconveniente en la plataforma. ¿Y Lupe, eso? no sé, mandó un anexo al grupo mirando que no se puede ingresar a la plataforma. Vea pues, Guadalupe, Sí, profe. vale. Vale, listo, muchas gracias. ¿Yo? Bueno, chicos, entonces, sí, habíamos visto ayer creo que fue, bueno, la última clase, no sé cuándo fue, miramos nosotros este ejercicio que fue como un aplicativo de los conceptos que habíamos visto relacionados con momento de una fuerza con respecto a un punto y momento de una fuerza con respecto a un eje, ¿cierto? La idea de este ejercicio era como que ustedes analizaran, ¿no? Cómo se calculaba el momento de una fuerza con respecto a un punto y cómo lo era con respecto a un eje. ¿Listo? Eso fue como el complemento, lo último que se miró el día de ayer. Hoy comenzamos con un nuevo tema que se llama, lo vamos a bautizar aquí de una vez, se llama momento de un par de fuerzas. De un par de fuerzas. ¿Cómo así que momento de un par de fuerzas? Primero definamos qué será un par de fuerzas. Entonces, miren, un par de fuerzas desde el punto de vista gráfico no es más que, por ejemplo, aquí, miren, tenemos una fuercita aquí, ¿sí? Y tenemos otra fuercita aquí, mirenla. ¿Listo? Ahí. Estas dos fuerzas, señores, forman lo que se conoce, pues, como un par. Yo creo que el nombre es bastante lógico, ¿no? Par viene de dos, ¿cierto? Mira, ahí vemos dos fuerzas, pues por eso es un par. Listo. Pero no porque hayan dos fuerzas implica, ¿cierto? Que realmente eso quiere decir que sea un par. Para que sea un par, obviamente, pues tiene que cumplir con las condiciones. Una de esas, claro, es que sean dos fuerzas, pero repito, no es la única condición. Entonces, primero que todo, bueno, marquemos aquí, vemos que esta fuerza, ¿cierto? Va a ser una fuerza negativa. ¿Por qué? Pues porque está señalando hacia abajo. No importa ahorita el sentido el que usted le dé, ¿cierto? Lo importante es que entendamos por qué se llaman pares, ¿no? Entonces, miren, ahí vemos dos fuerzas, deben ser. Aquí no pareciera que fueran iguales, pero sí lo son en cuestión de magnitud. Entonces, ojo, para que se cumpla que sea un par debe cumplir con tres características o tres condiciones. La primera, que la magnitud de la fuerza, ojo, la magnitud de la fuerza, en este caso menos F, debe ser igual a la magnitud de la fuerza F. O en otras palabras, la magnitud de la fuerza negativa debe ser igual a la magnitud de la fuerza positiva, ¿cierto? Aquí lo estoy colocando, mire, F sin la rayita aquí encima, refiriéndome a la magnitud. Entonces, coloquémosle por acá la magnitud, ¿cierto? De las fuerzas debe ser igual. ¿Ok? La primera condición. La segunda, la línea de acción, si miramos aquí, chicos, la línea de acción de esta fuerza, miren aquí, vamos a imaginarnos aquí. La línea de acción la estoy representando aquí con la línea azul, ¿sí? Entonces, miremosla aquí también. ¿Qué es la línea de acción? Es una línea imaginaria por donde nosotros llegamos y trazamos nuestra fuerza. Entonces, observen, las líneas de acción deben ser paralelas,
Las líneas de acción de las dos fuerzas debe ser paralela. Debe ser paralela. Y el tercero y último requisito es que las dos fuerzas deben ser de sentidos contrarios. Eso representémoslo aquí, así. Mire, deben ser de sentido contrario. ¿Se dan cuenta ahí? Entonces coloquémosles aquí. De sentido contrario. ¿Listo? Entonces, mire, si se cumple con estos tres requisitos, decimos entonces que ese par de fuerzas, ¿cierto? Realmente es un par y valga la redundancia, ¿listo? O sea, no porque veamos que dos fuerzas son paralelas, ¿cierto? De sentidos opuestos, ya vamos a decir que son par, no. Par tiene que cumplir con las tres características. Es decir, si esto aquí mide 10, aquí tiene que medir 10. Si este mide 10 y este de acá mide 20, está cumpliendo con las otras dos características, mire, están con líneas paralelas, son de sentido contrario, pero su magnitud no es igual, entonces no forman un par de fuerzas, ¿vale? Bueno, partamos desde ahí, ese es un par de fuerzas. Bueno, ahora sí, continuemos, a ver, borremos estas linecitas porque quiero, bueno, aprovechemos esto aquí para no demorarnos tanto. Listo. Bien, entonces ahora sí, imaginémonos, señores, que estas fuerzas, pues, se encuentran en un sistema de coordenadas. Están con respecto a un sistema de ejes coordenados, como lo ven ustedes aquí. Listo, ahí, imaginémonos que está ahí. Entonces, ¿cierto? Aquí está nuestro origen. Entonces, esta fuercita, voy a dibujarla con negro, esta fuercita de aquí, ¿cierto? Está aplicada en un punto en el espacio que lo vamos a denominar B, y esta fuercita aquí, mire, está aplicada en otro puntico del espacio que lo vamos a denominar A. Entonces, si queremos saber a qué distancia se encuentra aplicada esta fuerza con respecto al punto O, pues llegamos y trazamos un vector desde el origen, ¿cierto?, hasta el punto O, y a ese vector le vamos a denominar RB. Si queremos saber también a qué distancia se encuentra el punto de aplicación A, ¿cierto? Punto de aplicación A con respecto al origen, pues trazamos aquí nuestro vector RA, ¿sí? Mirando más detenidamente este dibujo, ¿sí? Miren, aquí vemos también que entre estos dos puntos de aplicación aparece un vector, ¿cierto? Y a este vector, mire, la cabeza está en A, la cola está en B, entonces este vector le vamos a llamar R de A respecto de B. ¿Y qué es RA respecto de B? Entonces coloquémosle aquí. Ojo, R de A respecto de B, ¿cierto?, va a ser el vector R de A menos el vector R de B. ¿Listo? Ojo, ese es el vector RA menos RB. También lo podemos llamar simplemente este vector como R, ¿cierto? Bien, entonces, ahora sí, vamos a mirar cuál o cómo se calcula o qué nos da al calcular el momento de ese par de fuerzas. Entonces, llegamos y aplicamos sumatoria de momentos de esas fuerzas, ojo, con respecto al punto O, ¿cierto? Con respecto al punto O vemos entonces, mire, que la fuerza menos F me va a dar, perdón, la fuerza F, ¿cierto? Me va a dar un momento, entonces yo digo, el momento va a ser igual a RA, ¿cierto? Por F, ¿cierto? Y la fuerza menos F me dará otro momento que sería el vector RB cruz menos F, ¿cierto? Entonces,
Esto es vector, vector, vector. ¿Sí? Nosotros podemos ver aquí, miren, que este menos se lo puede factorizar, ¿cierto? Y se lo puede mover de esta manera, mírenlo aquí. Esto va a ser igual a, bueno, a más, ¿cierto? Menos RB, ¿cierto? Cruz F, ¿sí? Permítame aquí. Profe, Señora. profe, qué pena, es Señor. que me perdí en la sumatoria de los momentos de la fuerza que dice RA por la fuerza más RB cruz, dice. Sí, ¿Es cruz, sí, profe? sí, sí, es Ah, ya. que sí la había copiado mal, pero ya ahí está, ¿no es cierto? ¿Sí está bien ahí? Sí, profe. Ah, bueno, bueno. Bueno, bien. Entonces, observen. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Mire, este par de fuerzas que está aquí, ¿cierto? Esta fuerza y esta fuerza, con respecto al punto O, me van a producir un momento, que es el que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Miren, la una fuerza multiplicada por esa distancia, más la otra fuerza por esa otra distancia, ¿cierto? Son las que me van a producir momento, ¿cierto? Estamos aquí haciendo una especie de factorización, ¿listo? Y aquí concluimos que esta F, mire, como es común, ¿no? La podemos factorizar, sacar como factor común, es decir, que esto es RA menos RB, ¿cierto? Cruz F sería la respuesta. Pero ¿quién dijimos que era RA menos RB? Es RAB. Entonces esto va a ser igual a R de A respecto de B cruz F, o lo que es lo mismo, mire, como yo les dije aquí, simplemente R cruz F. ¿Listo? Esto sería el momento resultante de estas dos fuerzas, ¿cierto? Momento resultante con respecto a O de estas dos fuerzas. En conclusión, ¿a dónde llegamos, señores? Al mismo concepto que ya conocíamos. El momento de un par de fuerzas, mire, el momento de un par de fuerzas, ¿cierto? Me va a dar como resultado el producto R cruz F. ¿Cierto? Que es el mismo resultado que obtuvimos cuando queríamos hallar el momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Listo? Entonces, va a ser igual a ¿qué? Al producto de R. ¿Y quién es R? Mírelo. R es este vectorcito que está aquí, mírelo. Este es R. ¿Cierto? Este es R, ¿no? Entonces, si queremos hallar el momento de un par de fuerzas, ¿qué hacemos? Multiplicamos el vector que une al punto de aplicación de la una fuerza por el punto de aplicación de la otra fuerza por la magnitud de las fuerzas, por la magnitud de una de las fuerzas, ¿listo? Y con eso he hallado el momento de ese par de fuerzas. Ahora, se sigue conservando los mismos criterios que ya conocíamos. ¿Este momento qué es? Pues este momento no es nada más ni nada menos que un vector de tipo perpendicular, ¿sí? Perpendicular al plano que contiene, mírelo aquí, al plano que contiene a las dos fuerzas. Este sería el momento de la resultante de estas fuerzas, ¿cierto? Y va a ser perpendicular al plano que contiene a estas dos fuercitas de ahí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí no es nada nuevo, lo único es que llegamos a la conclusión que estas dos fuerzas me generan el mismo momento que nosotros conocíamos, ¿no? Pero, ¿qué más observamos aquí? Mire, también podemos analizar la misma situación que se analizó en aquel entonces cuando dedujimos cómo se encontraba el momento de una fuerza con respecto a un punto. Entonces, miren, aquí vemos que hay una distancia, esta distancia tiene una característica de ser perpendicular a las dos fuerzas, y entonces esa distancia la vamos a denominar D, ¿cierto? D, ¿listo? Y aquí vamos a colocarle un angulito, miren, ¿sí? Si sacamos ese triangulito aparte, ¿qué observamos? Pues mira, aquí tenemos una linecita, ¿sí? Aquí tenemos otra linecita. Y aquí tenemos mi otra linecita. Profe, qué pena. ¿Pueden volver a mostrar la distancia, por favor? Ya va. Esto es D y esto es R. Aquí está.
Si quiere le borro esto que está con negro aquí, para que no les confunda. Profe, ¿y la ¿Listo? distancia se forma del punto B hasta dónde? La distancia se forma, es una distancia perpendicular entre las dos fuerzas, entre las líneas de acción. No necesariamente tiene que ser del punto B, sino que es una distancia perpendicular, ¿cierto?, que hay entre las dos líneas de acción. ¿Listo? No importa dónde usted la quiera tomar, pero siempre perpendicular. Es decir, que aquí forme 90 grados con las fuerzas, con la línea de acción. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, miren, observen, aquí vemos que se formó un triangulito. ¿Cómo relacionamos la D con la R? Entonces decimos que esto es seno de teta va a ser igual a ¿qué? Seno de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De aquí decimos que D va a ser igual a R por seno de teta. Listo. Esto ya es una información importante. ¿Listo? Entonces aquí llegamos y resolvemos esta ecuación de aquí. ¿Cómo se resuelve el producto vectorial de dos vectores? Pues el producto vectorial decimos que me va a dar la magnitud de este vector que está aquí. En este caso me daría el momento y eso va a ser igual a ¿qué? A R por F, o sea, las magnitudes de R por F por el seno del ángulo que se forma entre los dos vectores, ¿cierto? Y aquí ya vemos, mire, que R por F se la puede reemplazar por una sola letra. Entonces el momento va a ser igual a ¿qué? A D por F, mire. Y así podemos llegar a la misma conclusión que habíamos encontrado la vez anterior cuando dijimos esta ecuación. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Vale, ok. Sí, esto pues no es nuevo, ¿no? Vale. Ok. Algo importante que se debe tener en cuenta es que cuando existe un par de fuerzas, ojo con esta notica que les voy a informar en este momento, cuando existe un par de fuerzas, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. La sumatoria de las fuerzas. No, claro, mire, si usted suma F y menos F le va a dar 0. Pero, ojo, la sumatoria de momentos con respecto a un punto de esas fuerzas no va a ser igual a 0, ¿cierto? Va a ser igual a algo, ¿cierto? Va a ser igual a algo, ¿cierto? ¿Cómo lo comprobamos? Mire, aquí lo hemos comprobado. Mire, cuando nosotros encontramos la sumatoria de los momentos, ¿cierto? Esas dos fuerzas que me dio, mire, me dio un momento resultante, ¿ok? Entonces, ojo, vuelvo y repito, la sumatoria del par de fuerzas me va a dar igual a 0, pero la sumatoria de momentos no me da 0, ¿listo? Me va a dar un momento como resultante, ¿vale? Eso para que lo tengan ahí presente. Bien, cuando decimos, bueno, ahora, cuando un cuerpo está sometido a un par de fuerzas, ¿qué tipo de movimiento le estaría dando? Por ejemplo, miren, yo tengo aquí este cuerpo, imagínense este cuerpo, y aquí tenemos una fuerza que la vamos a llamar F, y por el otro lado, ¿cierto?, hay otra fuerza, ¿cierto?, que me está formando pues ese par. Entonces les pregunto, ¿qué tipo de movimiento me estaría dando al cuerpo ese par de fuerzas? Rotatorio. Entonces, Un giro, profe. ¿un qué? ¿Un qué, compañero? Un giro. Exacto. Entonces eso, por favor, Un giro. eso, correcto, eso deben tenerlo presente. Cuando un cuerpo se somete a un par de fuerzas, el movimiento que le impartirá al cuerpo será un movimiento de rotación. Ojo, un par de fuerzas imparte un movimiento de rotación al cuerpo. ¿Listo? Porfa, tendrán en cuenta esas nóticas, ¿vale? Imparte un movimiento de rotación al cuerpo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Bien, cuando decimos que dos pares de fuerzas son iguales, decimos que dos pares de fuerzas son iguales cuando se cumple también con unas condiciones, ¿cierto? Entonces, coloquemos aquí.
pares equivalentes. Pares equivalentes. Entonces decimos que dos pares, ¿cómo así que dos pares? Sí, o sea, dos pares quiere decir, ojo, mira, aquí tenemos, por ejemplo, una fuerza que está aplicada aquí, que la vamos a llamar menos F1, y otra fuercita aquí, ¿cierto? Que la vamos a llamar F1, las cuales se encuentran separadas por una distancia de 1, ¿ok? Decimos que esa puede ser equivalente a este otro par de fuerzas, mire. En donde esta fuerza se va a llamar, a ver, espérenme. Aquí. A este otro par de fuerzas. ¿Sí? Son, aquí este otro par de fuerzas se encuentra separado a una distancia de 2 diferente. Y decimos que esos dos pares son equivalentes, ¿cuándo? Cuando se cumple la siguiente condición, ¿cierto? Entonces, ojo, las condiciones, ¿cuáles son? Primero, que el producto de los momentos del primer sistema de par, coloquémoslo aquí, par 1, y a este coloquémoslo aquí, par 2. Entonces, cuando el producto del momento del primer par de fuerzas es igual al momento del segundo par de fuerzas, ¿cierto? Primera condición, ¿no? Cuando esto se cumple, hasta ahí ya hemos cumplido una condición para que esos dos pares sean iguales. ¿Qué otra condición se debe dar? Que este sistema, chicos, este par de fuerzas que está aquí, ¿cierto? Esté aplicado en un plano, démosle ese plano aquí, está aplicado, por ejemplo, en un plano, y el otro par de fuerzas esté también aplicado en el mismo plano o en un plano que sea paralelo. ¿Listo? ¿Ok? Entonces hasta ahí, mire, son dos condiciones. Entonces, el plano del primer par de fuerzas debe ser igual paralelo, debe ser paralelo o el mismo del primer par de fuerzas. El plano del primer par de fuerzas debe ser paralelo o el mismo del segundo par de fuerzas. ¿Cierto? Y la tercera y última característica para que estos pares sean equivalentes es que el momento del primer par de fuerzas, mire, este par de fuerzas, mire, me va a dar un momento, ¿cierto? Vamos a llamarlo M1. El sentido de ese debe ser igual al sentido de este par de fuerzas, al momento de este par de fuerzas de acá. ¿Listo? ¿Ok? El momento, entonces, del par de fuerzas 1, el sentido del primer par de fuerzas debe ser igual al sentido del segundo par de fuerzas. ¿Listo? Si se cumplen esas características, entonces esos pares decimos que son equivalentes. ¿Vale? Entonces, miren, observen ahí, de pronto alguien por allá está pensando, profe, pero es que estas fuerzas, miren, estas fuerzas están en una dirección que es totalmente diferente a las que usted está señalando acá. ¿Listo? Ojo, cuando hablo de dirección, me refiero a la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Entonces, mire, si usted pone los dedos a girar, ¿cierto? O en el sentido de las fuerzas, ¿qué va a obtener? Mire,
esta fuerza, mírela aquí, esta fuerza tratará de girar, llevar el giro, ¿cierto?, hacia la otra fuerza y esta, mire, hacia acá. ¿Sí se da cuenta? Entonces, mire, estaría haciendo esto. Si vemos en las otras fuerzas, exactamente estaría haciendo lo mismo. Mire, esta fuercita, si ponemos a girar esto, esta trataría de irse para acá, mire, y esta de acá trataría de irse para acá, ¿cierto? Haciendo, pues, que el sentido del momento, mire, sea exactamente el mismo del par de fuerzas inicial, ¿ok? Entonces, cuando pasa eso, pues decimos que esos pares son equivalentes. Ahora, estas fuerzas F2 y F1 pueden ser las mismas, pero si están en un plano diferente, con un ángulo diferente entre sí, ya no son pares equivalentes, ¿vale? Entonces, para eso, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio sencillo. Vamos a ver si lo podemos mirar acá. Profe, en el segundo par de fuerzas, ¿ahí cuál sería la negativa? Ya le indico. Permítame, miro a ver si puedo aquí bajar un ejercicio. Eso es. Miren, chicos, aquí tenemos este. Ahora sí, Nicolás, a ver, ¿cómo es la cuestión? Ah, ya. Este sería la negativa, mírenla. Esta es la negativa y la otra la positiva. ¿Listo? Vale, gracias. Vale, entonces miren, analicemos este ejercicio, chicos. Miren el primer gráfico, ¿cierto? Miremos ese primer gráfico. Entonces, observa, miren, tenemos una fuerza de 20 libras aplicada en esa dirección y otra fuerza de 20 libras aplicada ahí, ¿cierto? Si vemos, pues eso forma un par, ¿no? Primero porque tienen la magnitud, tienen las mismas líneas, tienen las líneas de acción paralelas, ¿listo? Y los sentidos de las fuerzas son contrarios, entonces ese es un par, ¿listo? Entonces, si nosotros queremos encontrar el momento de este par de fuerzas va a ser igual a ¿qué? Al producto de D por F, en donde D va a ser la distancia perpendicular a las dos fuerzas, es decir, 6 pulgadas, ¿sí? 6 pulgadas por la magnitud de una de las fuerzas, ¿cierto? Es decir, esto me daría 120 libras por pulgada. ¿Y en qué dirección? Regla de la mano derecha, o si tiene problemas, ubíquese, imagínese que está en un dron arriba, ¿cierto? De la caja, imagínese que las dos fuerzas están dando vuelta, entonces, ¿qué dirección tendrían? O imagínese que usted colocó ahí un reloj encima, y entonces esas fuerzas, ¿qué hacen? Se van a rotar en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, nosotros miramos en sentido contrario al de las manecillas del reloj, entonces eso quiere decir que esto sería positivo, ¿cierto? Esto sería aquí positivo, ¿vale? Miramos aquí en la gráfica 2. En la gráfica 2 también vemos que si hallamos el momento, esto va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia o distancia por fuerza, y eso va a ser igual a ¿qué? La distancia perpendicular, que sería 4 pulgadas, por el valor de la magnitud de una de las fuerzas, y esto me daría a mí 120 libras por pulgada. Entonces hacemos el mismo análisis, se paró arriba, miró en qué sentido está rotando. ¿Cuál es ese sentido? Positivo. No, es Positivo, negativo, ¿no? ¿cierto? Porque es, No, es positivo. ojo, es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Recuerde, usted se ubica aquí. Ah, ¿cierto? sí, sí. Usted se ubica aquí. ¿Sí? Entonces, mire, vea, esto vendría a ser así. Ubicado desde arriba, eso es en sentido contrario, quiere decir que es positivo. Y analicemos este de acá, miren, este momento, ¿cierto? Repito, fuerza por distancia o distancia por fuerza, como sea, va a ser igual a ¿qué? A la distancia perpendicular a las dos fuerzas, a esta distancia. Mírenla aquí, esto va a valer 4 pulgadas, ¿cierto? Por 30 libras. Esto me daría
4 por 3, 12, 120 libras por pulgada. Y haciendo el mismo análisis, ¿cierto? Mire, esto me rotaría en ese sentido, eso sería pues positivo. Profe, pero mire, es que mire aquí cómo están aplicadas las fuerzas. Primero están aplicadas en la parte baja de la caja o del cuerpo. Y mire, profe, acá también está en la parte baja, pero están en otra cara. Y mire, profe, acá, vea cómo están las fuerzas. Sí, señor, están aplicadas en diferentes caras o planos, ¿cierto? Pero miren, recuerde que está cumpliendo con las 3 condiciones, ¿cierto? Para que sean equivalentes, primero que todo, se tiene que cumplir que el producto de las fuerzas, mira, aquí estamos cumpliendo con la primera regla que decía que F1 por D1 debe ser igual a F2 por D2, en nuestro caso, igual a F3 por D3. ¿Sí me hago entender? Esto correspondiente a esto a esto y esto es de acá, ¿no? Aparte de eso, tiene que cumplir que las fuerzas tienen que estar aplicadas en planos paralelos. Entonces, observa usted, mire, ¿dónde está aplicado este sistema? Mire, en el plano XY. ¿Dónde está aplicado, perdón, XZ? ¿Dónde está aplicado este par de fuerzas? En el plano XZ. ¿Dónde está aplicada estas fuercitas de acá? ¿Dónde están aplicadas? ¿En el plano? ¿Ah? ¿En cuál? XZ. Está aplicada no en el plano XZ, sino en un plano paralelo al XZ. Pero entonces, para que sean equivalentes, ¿qué se debe cumplir? Que las fuerzas estén aplicadas en el mismo plano o en un plano paralelo. Mire, este plano que acabé de dibujar es paralelo, ¿cierto? A este plano que está aquí. Por ende, este par de fuerzas, estas de 20, son equivalentes a esta y son equivalentes a esta. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es una forma, ¿cierto?, de darnos Profe. cuenta si son o no son. Señor. Si cambiamos la dirección de una fuerza, por ejemplo, en el plano tercero, en el tercer plano, Acá. cambiaría la primera condición, ¿no? Claro, exactamente. ¿Ah? Con que usted, verá, no simplemente con que haga esto, mire, con que usted llegue y diga, mire, aquí está, profe. Aquí está mi fuerza, mírela. Aquí está, y aquí está mi otra fuerza. Entonces, aquí vale 30 libras y aquí vale 30 libras. Entonces, mire, solamente con haber hecho eso, ya no se cumple. Ya esta, ¿cierto? Este par de fuerzas ya no es equivalente a este y a este de aquí. Estas dos sí son equivalentes, pero este ya no sería equivalente si pasara eso que usted me está indicando aquí. ¿Estamos de acuerdo, compañerito? Ya, profe, gracias. Bueno. Bien. Otro concepto importante, señores, esto que estamos viendo son herramientas para poder atacar a los problemas, ¿no? Entonces, otro concepto es, ojo con esto, ¿no? Hemos visto un par de fuerzas, ¿no? Ojo, par de fuerzas equivalentes. Ahorita vamos a ver, ¿cierto?, que cuando dos sistemas, ojo, dos sistemas de fuerzas son equivalentes. ¿Listo? Dos sistemas de fuerzas son equivalentes. Bueno, aquí ya lo vimos a nivel gráfico, ¿cierto? Ahora sí, miremoslo cómo podemos, por ejemplo, transformar un sistema equivalente a otro. Eso es prácticamente lo que quiere decir este título. ¿Cómo podemos llegar de un sistema de fuerzas a otro que sea equivalente? Entonces, mire, para poder transformar un sistema en otro equivalente, ¿listo?, lo podemos hacer a través de las siguientes operaciones. Pondrán atención y si quieren, váyanlas copiando. Podemos, por ejemplo, transformar un sistema de fuerzas, un sistema de par de fuerzas en otro, aplicando cualquiera o todas las operaciones que voy a nombrar en este momento. Primero, reemplazando por una fuerza resultante dos fuerzas que actúan
Dos fuerzas que actúan sobre la partícula. Dos fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Listo? Segundo, descomponiendo lo contrario, ¿no es cierto? Mire, reemplazando por una fuerza aérea, dos fuerzas que están actuando sobre una partícula. ¿Cómo así? Entonces, mire, aquí está una partícula, entonces yo llego, mire, esta fuerza está sometida a esta, perdón, esa partícula A está sometida a esta fuerza F1 y a esta fuerza F2, ¿cierto? Yo ya sé que estas dos fuerzas las puedo reemplazar, aquí está la partícula, por una sola fuerza, mírenla, ¿cierto? Por una sola fuerza que en este caso estaría como aquí, mírenla. ¿Ya? Eso es lo que dice la primera. La segunda, ¿qué dice? Lo contrario. Descomponiendo una fuerza en dos componentes. ¿Cierto? ¿Cómo así? El caso contrario. Tengo esta fuerza, llego yo y la descompongo en dos componentes. ¿En cuáles? En las que yo necesite, a conveniencia, ¿cierto? Tercero, cancelando dos fuerzas que sean, ojo, dos fuerzas que sean iguales y opuestas, que actúan sobre la partícula. Sobre la partícula. ¿Cómo así? Entonces, miren, aquí tenemos mi partícula. Miren, entonces esta partícula, llamémosla A nuevamente, está sometida a una fuercita que está aquí, que la llamamos F1, y está sometida aquí a esta otra partícula que la llamamos F1, ¿cierto? Negativo. Entonces, miren, en realidad, esa partícula ahí es como si no estuviera sometida a fuerzas. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque estas fuerzas son iguales en magnitud y opuestas, ¿cierto? En dirección. Entonces, yo puedo llegar y utilizar esta propiedad o esta operación que estamos mirando aquí. Cuarto, aplicando a la partícula dos fuerzas iguales y opuestas, o sea, lo contrario, ¿cierto? Entonces, aplicando a la partícula, dos fuerzas iguales y opuestas. ¿Cierto? Entonces tengo mi partícula, aquí coloquémosla aquí, tengo mi partícula A, mire, entonces llego yo y le monto dos fuercitas. Voy a colocárselas diferentes aquí. Voy a colocarla aquí, una fuercita aquí y otra fuercita aquí. La partícula estaba sola, pero yo ahorita le quise colocar estas dos fuerzas que las voy a llamar F2 menos F2. ¿Pasó algo? No, la partícula sigue siendo igual, ¿cierto? Como si no tuviera fuerza, ¿sí o no? Mire, porque son iguales y opuestas. Entonces, no pasa nada ahí si hago eso. Quinto, desplazando una fuerza a lo largo de su línea de acción. Desplazando una fuerza a lo largo de su línea de acción. ¿Cómo así? Entonces, miren aquí. Miren aquí, chicos. Tenemos aquí, esta es la línea de acción, ¿cierto? Entonces, sobre esta línea de acción, ¿cierto? Hay una fuerza aplicada aquí. Ahí, ¿cierto? Y entonces, llego yo y desplazo esa fuercita. La voy a desplazar aquí, mirenla. ¿Cierto? La moví. ¿Esto cómo se llama? Se llama principio de transmisibilidad, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces aquí está mi fuerza F, mire, llegué, la pasé de este punto de aplicación que se llama A este punto de aplicación que se llama B, ¿cierto? Esa fuerza es esta misma fuerza que está acá, ¿listo?
Ojo, la pasé acá. ¿Vale? Entonces, mire, yo puedo encontrar un sistema equivalente de fuerzas par a otro que ya existía aplicando cualquiera de esas operaciones, como repito, o todas las operaciones, o las operaciones que yo necesite para hacer eso. Vamos a explicar o a mostrar esto de manera gráfica. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que mi cuerpo, listo, para hacerlo como un poco más rápido, vamos a imaginarnos que mi cuerpo es esta figura aquí. ¿Listo? Esto. Listo, vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo aquí también. Y aquí. Así lo hacemos más rápido. Bueno. Entonces, miren, este primer sistema vamos a decir que es igual a este, que es igual a este y que es igual a este. Entonces, observemos, ¿cierto? En el primer sistema, vamos a imaginarnos que hay un par de fuerzas, ¿cierto?, que están aplicadas en estos punticos aquí. Este puntico llamémoslo, llamémoslo así, CD. Llamémoslo así, C. Y este de acá llamémoslo D. ¿Listo? Entonces observemos. ¿Listo? Sobre ese cuerpo, entonces, hay dos fuercitas, ¿sí? Hay dos fuercitas. A ver si las podemos... No, vamos así. Aquí hay dos fuercitas. Una que está aplicada en este sentido, ¿cierto? Y la otra que está aplicada aquí. Esto se llama F1, esto se llama F1, ¿cierto? Y estas dos fuerzas, pues, se encuentran separadas por una distancia de 1, miren. Una distancia que es perpendicular, ¿sí o no? Pues bien, entonces, aquí vemos también en este sistema mis dos punticos, ¿vale? El puntico C, acá tenemos el puntico D, ¿listo? Y, por ejemplo, una de las operaciones que vamos a hacer es deslizar estas fuerzas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en estos punticos, los vamos a denominar B y A. Entonces, miren, esta fuerza que está en el punto C, la voy a pasar al punto B. ¿Qué operación he aplicado aquí, señores, al hacer esto? ¿Cuál de esas operaciones he aplicado? La quinta. La quinta, la de la línea de quinta. acción. ¿Listo? Ojo, la de transmisibilidad, bien, muy bien, chicos, muy bien. ¿Listo? Entonces, miren, observen. ¿Ahí se me modifica el efecto sobre el cuerpo? No, señores. Ojo, la situación es la siguiente. Si usted aplica cualquiera de estos principios o de estas operaciones que están aquí, se supone, no, hagámoslo, digámoslo concreto, usted debe estar tranquilo porque el efecto de las fuerzas originales y las que está usted en este momento hallando debe ser igual sobre el cuerpo. Es decir, que si aquí estaba rotando, pues aquí también en este segundo gráfico debe estar rotando. Bien, aquí vamos otra vez a copiar esos mismos punticos, ¿cierto? Profe, Señora. ¿será que puede repetir, profe? No sé si fui la única, pero no le escuché nada, estaba entrecortado. Ah, bueno, tranquila, no hay problema. Entonces, verá, tranquila, lo que yo dije ahorita es que me dijeran qué operación de las 5 que habíamos visto acá arriba, ¿cierto? De estas 5, ¿cuál de estas había utilizado, ¿cierto? Para pasar esta fuerza F1, para pasarla aquí, ¿listo? Entonces me respondieron que la operación había sido la última. Es simplemente eso, ¿cierto? Fue eso nomás lo que les pregunté, ¿vale? Entonces, mire, ahorita volvemos aquí, tenemos las mismas letras, C, B, A, D, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mire, vamos a descomponer esta fuerza, mire, vamos a descomponer esta fuerza F1, ¿cierto? En dos componentes. ¿Cuáles dos? Dos que me permitan a mí cancelar. Vamos a imaginarnos
que mi línea de acción es esta. Ojo con esto. Entonces, miren, esta fuercita que está aquí, ¿cierto? Mire, esta fuercita que está aquí, la descompongo en dos componentes. ¿Cuáles? ¿Cierto? ¿Cuáles? Entonces, miren. ¿Listo? La descompongo en una fuerza, vamos a colocarla aquí, en una fuerza que vaya de aquí hacia acá, ¿cierto? Y en otra fuercita que va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Esta fuercita que está aquí, la descompuse en una fuercita así y en otra fuercita así, ¿ya? Si queremos, hagámoslo aquí solamente para que se den cuenta qué fue lo que hice. Entonces, miren aquí. Esta fuercita que está aquí es la que iría aquí, mírenla, ¿cierto? A esta vamos a denominarla, por ejemplo, P, y a esta de acá llamémosle Q, ¿cierto? Entonces, mira, aquí está P y aquí estaría Q, ¿listo? Y aprovechemos y hagamos lo mismo con esta fuercita de acá. La vamos a descomponer entonces, mire, en dos fuercitas, mírenla, ¿cierto? Una fuercita que va hacia acá, ¿cierto? Y otra fuercita que va hacia acá, ¿cierto? Por lo que es lo mismo hacia acá. Miremoslo acá. Entonces, miren, aquí estaría la una fuercita. Ahí está. Mírenla aquí, ¿sí? Y la otra fuercita que sería esta de aquí, ¿cierto? Entonces, a esta le vamos a denominar Q', y a esta de aquí la vamos a denominar P menos P, ¿cierto? ¿Ok? O P', si quiere usted, como quiera llamarlo. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, entonces, vean, ¿qué hemos hecho? ¿Qué operación aplicamos aquí de todas estas? La segunda. La segunda, profe. La segunda, mire, descompusimos, ¿cierto? Esta fuerza en sus dos componentes, una fuerza en sus dos componentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Miren, yo puedo cancelar dos fuerzas que sean iguales y opuestas. Miren. Entonces, observen aquí, miren. Llego a esta P, es igual y opuesta a esta P'. Como son iguales y opuestas, ¿cierto? Las puedo cancelar. Pero antes de eso, pues esta fuerza, a través del principio de transmisibilidad, mire, puedo desplazar esa fuerza. Por ejemplo, esta P, la puedo desplazar aquí, miren, ¿cierto? Mírenla. La desplazo en este punto de aquí, ¿cierto? Y entonces esta se iría con esta. ¿Qué me quedaría al final? Observen aquí. Este sería nuevamente el puntico A y este de acá sería el puntico B. Entonces, como resultado, ¿qué me quedaría? Me quedaría una fuercita aquí que se llama Q y aquí me quedaría una fuercita que se me llama Q', separadas aquí por una distancia de 2, que no sabemos cuál es. ¿Listo? Pero miren, este sistema que está aquí, señores, es equivalente a este sistema que está aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hicimos con base en la aplicación de cualquiera o todas las operaciones que ustedes miraron ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno. Ahora vamos a mirar otra cosa interesante. Luego hacemos ejercicios. Ya saben que aquí no hay problema, aquí hacemos ejercicios también. Entonces, yo puedo también, chicos, esto que estamos viendo tiene mucha aplicación en la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo aplicar el siguiente tema. Pondrán atención. Este tema se llama descomposición de una fuerza dada. Ojo. Descomposición de una fuerza en otra fuerza, o en una fuerza, llamémoslo así, en una fuerza y un par. ¿Cómo así? Descomposición de una fuerza en una fuerza y un par. ¿Listo? A ver, ¿qué quiere decir eso? Verá, es más difícil el título que la explicación como tal. ¿Listo?
Entonces, nuevamente, hacemos mi dibujito por aquí, ¿cierto? Lo copiamos, lo hacemos por aquí, ¿cierto? Y lo volvemos a copiar y lo hacemos por acá. ¿Vale? Entonces, observemos. Imaginémonos que hay un puntico por aquí que lo vamos a denominar O, ¿no? Y hay una fuerza, ¿cierto? Que está aplicada, ¿ok? Está aplicada por acá, ¿sí? En un puntico que se va a llamar A. Si yo quiero, si yo quiero, por ejemplo, hallar el momento de esta fuerza F con respecto al punto O, pues yo sé que del punto O al punto de aplicación de la fuerza hay un vector que se va a llamar R, ¿cierto? R y F. Bien, de acuerdo a lo que miramos nosotros ahora, volvemos otra vez a colocar, miren, mi puntico aquí, mi puntico de aplicación de la fuerza aquí, ¿cierto? ¿Ya? Y observamos pues nuevamente, mire, aquí se encuentra mi sistema, perdón, mi fuercita, está aplicada aquí. ¿Sí? Pero entonces, mire, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Mira, hay una operación que me dice que yo puedo aplicar a una partícula dos fuerzas que sean iguales y opuestas, mírela. Y no pasa nada. Eso es lo que me está diciendo el problema aquí. Usted puede aplicar dos fuerzas iguales y opuestas y no pasa nada. El cuerpo seguirá bajo las mismas condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, mírela aquí. Estoy aplicando una fuercita así y aquí vemos entonces, listo, ¿sí? Entonces, yo quiero que miren ustedes este grafiquito que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, mira, aquí apliqué una fuerza de la misma magnitud que la original, ¿verdad? Que esta que está aquí, por eso se llama F, ¿cierto? Y a la vez apliqué otra fuerza de la misma magnitud, ¿cierto? Pero de sentido contrario. Entonces, miren qué chévere esta parte, ¿verdad? ¿No? Entonces, si observa, ¿sí? Esta fuerza de aquí, con esta fuerza de aquí, ¿qué están formando, chicos? Hay que tener en cuenta que aquí hay un vector, ¿no? Que se llama el vector R. Aquí está. Bueno, primero definamos una cosa, señores. Este sistema que estoy dibujando aquí, ¿es equivalente a este de acá? ¿O se ha modificado? ¿Cambian las condiciones o es lo mismo? Es equivalente, Es lo profe. mismo. Es lo mismo, miren, no pasó nada ahí, es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Bien, pero entonces miren, observen ustedes, miren que esta fuercita que está aquí, con esta fuercita que está aquí, señores, forman lo que ya habíamos visto aquí, miren, forman lo que se llama un par. Un par, el cual tiene un momento. Ese par de fuerzas se lo puede representar por un momento. Y ese momento tiene una característica especial, ¿cierto? Que es un vector perpendicular al plano que contiene, ¿cierto? A las fuerzas par. Es un momento, mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces observen, miren. Este sistema que está aquí, al final, yo lo puedo cambiar por este sistema, ¿cierto? Resumiéndolo así, miren. Aquí tenemos, entonces, mire, mi punto O, aquí está mi punto A, aquí está la fuercita, aquí queda, ojo, queda mi fuercita aquí. ¿Listo? Y tenemos también aquí mi vector M. ¿Listo? Entonces, observen lo siguiente, miren. Este sistema que estaba aquí, señores, es equivalente a este sistema que está aquí. Profe, ¿cómo llegó a esa conclusión? Observen, yo dije, mire, que este par de fuerzas, ¿cierto? Tienen un momento, o se lo puede representar por momento. Miren, el momento está aquí, véalo, ¿cierto? ¿Y qué me quedó
¿cierto? Si reemplazo estas fuerzas por el momento, pues mire, estas ya no las coloco, estica y estica ya no las coloco, solamente coloco este vector momento, pero ¿qué más tengo que colocar? ¿Verdad? Esta fuercita que está acá, mírela, que es la que yo coloqué en este momento aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, mire, esta fuerza que era la que originalmente estaba aplicada en este cuerpo fue reemplazada por la misma fuerza, pero ¿dónde estaba aplicada antes? Vean, antes estaba en el punto A, ahorita ¿dónde está aplicada? En el punto O, ¿cierto? Entonces, mire, esta fuerza que estaba aplicada en el punto A se puede reemplazar por la misma fuerza aplicada en otro punto, pero tiene que adicionarle un momento, ¿ya? Ese momento va a ser igual a ¿qué? Al producto de R, miren lo que está aquí, ¿cierto? Cruz F. ¿Cuál F? Pues esta F que estaba aquí, que fue la que llegó usted y ya la quitó. Esta fuerza y esta fuerza las quitó. ¿Sí la captaron ahí? ¿La entendieron, chicos? Esos dos sistemas son equivalentes. ¿Sí la entendieron? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Claro. Prácticamente, profe, se quitaron las dos Fs, las que estaban como, se dice, contradiciéndose, Sí, y correcto. quedaron la F, la El fuerza momento. de momento y la otra F. Esta F roja, Ah. la F hoja que está, ojo que esta fuerza es exactamente la misma que acá, ¿no? Mire, la fuerza roja que usted dice es exactamente la misma, tiene la misma magnitud, la misma dirección, ¿cierto? Solamente que aplicada ya en otro punto, mire, ¿sí ve? Originalmente estaba en el punto A, ahorita ya quedó, pero aplicada en el punto O, ¿listo? Y entonces son equivalentes, ¿listo? Ojo, no se me van a confundir, vale, no se me van a confundir con esto. Yo digo, mire, pondré atención. Yo digo que este sistema que está aquí, ojo, es equivalente a este que está aquí. ¿Listo? Pero aquí tenemos el punto O, aquí tenemos el punto A. Usted no me vaya a decir, sí, el profe dijo que una fuerza se la puede reemplazar, ¿cierto? Por un momento y por otra fuerza. Y usted me vaya a hacer esto aquí, vean. Momento por F. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre este sistema y este sistema? ¿O es lo mismo? La ubicación de la fuerza F. Excelente. Miren, ojo ahí con eso, por favor, señores, ¿cierto? Esto ya no es equivalente a este sistema que está acá. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Mire, para ser equivalente, esta fuercita que está aquí cambia de ubicación, mire. Esta fuercita ya la debo pasar acá, mírela, acá. Y en ese mismo punto, si quiere, coloca el momento. ¿Cómo así que si quiere? Sí, lo que pasa es que el momento no es un vector ligado a la partícula. El momento solamente me indica que el cuerpo puede girar, ¿cierto? En el sentido que usted lo haya calculado. Pero si puede girar con respecto a este punto, puede girar con respecto a este punto, ¿cierto? El momento sí lo puede ubicar donde quiera. Normalmente se los coloca en el mismo punto, ¿cierto? Como por facilidad de explicar. ¿Listo? Pero lo puede ubicar en cualquier punto. La fuerza sí obligatoriamente, sí tiene que colocarla, ¿cierto? Donde debe colocarla. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces, Profe. miren, señor. Y ahí en el tercer círculo se pierde R, o ¿qué pasa cuál? ahí con R? En el tercer Buena círculo. pregunta. En este aquí, en este. Ujú. Sí, no es que se pierde, sino que recuerde lo siguiente, ¿no? Mire, esta fuerza F y esta fuerza F de aquí, ¿cierto? Mire, están así, este es el punto O, este es el punto A. Si se da cuenta, entre estos dos puntos hay un vector R, ¿cierto? ¿Qué es momento? Momento es el producto de R cruz F. Entonces, mire, este R ya está aquí, esta F ya está aquí. Entonces, mire, todo esto usted lo está reemplazando por este vector aquí que se llama momento, que es lo que está aquí. ¿Sí me entendió, compañerito? Sí, profe, ahí sí, claro. Sí, eso. Y entonces, miren, ¿qué me quedó? Vea, como ya quito esto, ¿qué me quedó? Esta fuercita, ¿verdad? Esta fuercita y el momento, ¿verdad? Fuercita y momento. ¿Vale? Listo, profe. ¿Listo? Vale. Entonces, ahora sí, veamos el último concepto para empezar a hacer ejercicios. Entonces, el último concepto es el siguiente, es como un complemento de este. Entonces, borremos lo que no me sirve. ¿Qué es esto? ¿Cierto? ¿Qué es esto? Bien.
Volvemos otra vez al grafiquito. En este caso vamos a hacerlo de verde. Listo. ¿Cierto? A ver, miremoslo si podemos copiarlo después. Entonces aquí tenemos la misma situación. Tenemos mi punto O, mi punto A, que es el punto en donde yo apliqué mi fuerza. Entonces ya miramos aquí, ¿cierto? Que del punto O al punto de aplicación de la fuerza, pues hay una distancia, ¿cierto? Que se llama R. Coloquémosla por acá arriba para que no se me vaya a confundir aquí. R. ¿Listo? Bien, ¿qué pasaría, señores, si yo esta fuerza la quiero aplicar no en el punto O, sino en un punto por acá, un punto, llamémoslo aquí, como está en el libro, un punto O'. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces miramos pues que del punto O' a, pues también hay una distancia, ¿no? Mire que esto es fácil. A veces uno mira esos gráficos ahí y se asusta, ¿no? Pero no hay por qué asustarse. Entonces llamémosle R', ¿cierto? Y si se dan cuenta, entre O y O', pues también hay una posición, hay una distancia. La vamos a denominar a esta distancia de aquí, miren. La vamos a denominar como S. ¿Sí? Entonces, mire, si nosotros aplicamos la suma de vectores, ¿qué podemos concluir? Miren, observen aquí. Este vector, ¿a qué es igual, chicos? R'. ¿A qué es igual aquí? ¿La miran? ¿A qué será igual R, señores? A la suma de R y más S. R más S, miren. ¿Sí o no? R más S. Listo. Entonces, ahora sí. Apliquemos momento, sumatoria de momentos de esa fuerza con respecto al punto O'. ¿Qué me va a dar? Pues, hombre, con respecto al punto O', simplemente me da R' cruz F, ¿sí o no? ¿Y quién es R'? Véalo aquí. Usted lo acabó de encontrar. R' es R más S, ¿cierto? Mire, aquí dice cruz, entonces cruz F, ¿sí o no? Ahí está. ¿Listo? Aplicamos la propiedad distributiva y esto va a ser igual a R cruz F más S cruz F, ¿cierto? Mire, recuerden que estos son vectores, ¿no? Bien, señores, ¿quién es R cruz F? Véalo aquí, R cruz F. Mire qué bonito que es esto, ¿no? R cruz F es el momento de esta fuerza con respecto al punto ¿cuál? O, véalo aquí, con respecto a ese punto, mírenlo. Si se dan cuenta, mire, R cruz F, véalo, R cruz F es el momento de esta fuerza con respecto al punto O. Y aquí dice más que, más S cruz F. ¿Cómo podemos entender S cruz F? ¿Cierto? S cruz F, ojo, pondrán atención, usted lo podría entender como otro momento, ¿cierto? De esta fuerza, señores, de esta fuerza aplicada en el punto O. Mírelo, S cruz F, véalo aquí. ¿Sí me hago entender? ¿No? ¿A dónde quiero llegar con esto? Entonces, simplemente a concluir lo siguiente. Cuando usted haya un sistema equivalente a una fuerza, ¿cierto? Si lo haya con respecto a un punto donde está aplicado el momento, pues no hay ningún problema, ¿listo? Simplemente lo reemplaza por la misma fuerza y por el momento, pero aplicado en este punto. Pero si usted lo va a hallar con respecto a otro punto diferente, ¿cierto? De donde lo halló al principio, ¿qué debe hacer? Entonces debe llegar y lo puede hallar con respecto a cualquier punto, pero entonces debe tener en cuenta, ¿cierto? El momento de la fuerza con respecto al punto de aplicación original, ¿cierto? Y a eso sumarle la distancia que existe entre los dos puntos en cuestión, ¿cierto? Y eso multiplicarla, que sería ese, multiplicarla por la fuerza que estamos hablando ahorita. ¿Vale? Eso es. De pronto,
eso se entiende mejor, pues, con unos ejercicios. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Listo? Entonces, miremoslo. Miremos ese ejercicio, chicos. ¿Listo? Bien, señores, aquí dice, muchachos, ¿alguien sabe inglés? ¿Me puede traducir qué dice aquí? ¿Quién me puede colaborar ahí traduciendo eso, señores? ¿Aló? ¿Será que ustedes son tan malos como yo para el inglés? ¿Aló? Determine el componente de la, no sé, de la línea, me imagino, equivalente a las dos fuerzas. Bueno, listo, muy bien. pares. Eso. Cop, sí, significa par, ¿cierto? Es parejas, ¿no? Es eso. Esto es simple. ¿Listo? Muy bien. Listo, les agradezco mucho, ¿no? Muy amable, Sandrita. Entonces dice determinar las componentes de un par equivalente simple, de un par resultante, más bien, ¿cierto? Traduzcámoslo así, mire, de un par equivalente resultante. Determinar las componentes de un par equivalente resultante a los dos pares que se muestran. A los dos pares, ¿cuáles pares? Miren, esta fuercita, con esta fuercita, ¿formarán un par, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí forman o no? Siempre hay que dudarlo, ¿no? Sí, sí, forma. Recuerden, ¿no? Ojo, para responder eso, ustedes tienen que tener en su mente ya las tres condiciones, ¿no? Y efectivamente sí se cumplen. Miren, tienen la misma magnitud, tienen líneas de acción paralelas y tienen sentidos contrarios. Sí, señores, es un par. Miremos este otro par. Este sí formará par, señores. ¿Qué dicen ustedes? Mire, este y este. ¿Qué dicen? También. También, profe. ¿También? También. Sí. Sí, también. Aunque alguien por allá puede decir, no, profe, ese no forma un par. ¿Por qué? Mire, profe, vea, ese no está aplicado ni en el plano, como este caso, mire, este par ¿dónde está aplicado? Está aplicado en un plano, mire, que es el plano ¿cuál? El plano YZ, ¿sí o no? Mire, YZ, mírelo aquí. YZ, ¿sí o no? Este par de fuerzas, esta y esta está en ese plano. Sí, vea, en cambio este de aquí, vea, usted que me dice, no, vea, profe, vea, eso está aplicado en un plano diferente. Y, ¿cierto? El concepto de par simplemente dice que debe cumplir tres condiciones, que ya las dijimos: líneas de acción paralelas, magnitudes iguales, sentidos opuestos. Si cumple eso, eso es un par, no más. Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? La teoría. Y eso es lo que, por eso, muchachos, siempre los invito, es eso, por favor. No, nosotros en ese aspecto sí somos como los abogados, ¿no? O sea, lo poquito que yo sé es que ellos se basan en los artículos, en los códigos, y eso es textualmente, según tengo entendido. Pues no sé si estoy hablando más de lo debido, ¿no? Pero así tenemos que ser acá. Mire, ¿qué dice el concepto? Esto. Entonces, ojo, cada palabrita, chicos, cada palabrita. Entonces, vea, lo que nos está diciendo exactamente aquí es que cambiemos todo este sistema, señores, por un único sistema resultante, ¿cierto? ¿Cómo la llamamos? Entonces comenzamos, miren. Para hallar, recuerden, pues podemos utilizar cualquiera de las 6 operaciones que ustedes ya miraron, ¿sí o no? Cualquiera de las 6 operaciones. Entonces, mire, aquí viene el problema, ¿no? Que yo estaba nombrando ahora, mire. El par equivalente o el par resultante, llamémoslo así, el par resultante, ¿cierto? Lo podemos encontrar, pues, si conocemos sus momentos, ¿no? Ojo, si conocemos el momento de ese par resultante. ¿Ya? Y ese par resultante, pues, será, repito, pues, el equivalente a sumar el momento de estas fuerzas, de este par de fuerzas, y el momento de estas fuerzas que está aquí. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que estas dos fuercitas que forman un par, mire, está en un plano que no es ni el XY, ni el YZ, ni el ZX. ¿Listo? Ese es el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar ese problema? Aplicar las operaciones. ¿Qué operación podríamos aplicar? Por ejemplo, ojo, dije por ejemplo porque no es la única posibilidad, o sea, pueden haber otras opciones. Por ejemplo, aquí, miren, llegamos aquí, miren, ¿cierto? Y establecemos
por decir algo, ¿cierto? Dos fuercitas aquí. Voy a colocar aquí dos fuercitas, mírenla. Una así. Y otra así, ¿cierto? Y aquí coloquémoslo de otro color, el puntico donde está aplicado esto. Esto es el punto A, miren. Este es el punto A. ¿Ya? Entonces, profe, ¿usted qué hizo? Nada. Ahí no he hecho nada, muchachos. ¿Sí o no? Simplemente ahí que coloqué dos fuercitas, mire, de 20 libras. Como se pueden dar cuenta, como son iguales y opuestas, hasta ahí el sistema sigue siendo lo mismo. Pero, en realidad, sí hice bastante. Al haber hecho eso, hice bastante. ¿Por qué? Miren, yo ya puedo sumar, mire, esta fuerza, pondrá atención, vea. Esta fuercita, mire, con esta fuercita me están formando un par. ¿Sí o no? Véala. Me está formando un par. ¿Y ese par está en qué plano? En el plano XZ. ¿Sí se da cuenta, chicos? Pondrán atención aquí, ¿vale? Miren, estas dos fuercitas, ¿cierto? Están formando un par que está en el plano XZ. Y estas otras dos fuercitas que las voy a señalar aquí con azul, esta y esta, mire, ¿sí? Me está formando también un par en el plano XY. ¿Sí lo miran aquí, ¿verdad? En el plano XY, ¿ya? Y estas otras de 30 libras y 30 libras me están formando un par en el plano YZ, ¿ok? Entonces observen, miren, ¿cuál sería el par equivalente o por el cual yo podría reemplazar todos esos dos pares, que en este caso ya son tres pares, ¿cierto? Por un equivalente? Entonces, el par va a ser aquel que tiene el siguiente momento. Entonces, observen. Va a haber un momento, ¿cierto? Que lo voy a denominar con respecto al eje que es perpendicular al plano. Por ejemplo, mire, aquí voy a llamar el momento, un momento X, un momento Y y un momento Z. ¿Quién es MX? MX es el momento, ¿cierto? Que está señalando mi dedo pulgar, ¿cierto? Es el momento ese. Entonces, por ejemplo, ese plano, ese sería el MY, discúlpenme. Ese sería MY, ¿cierto? Entonces, observen, miren, MY, ¿cuál sería? El momento que saldría aquí, ¿cierto? Que este momento sería igual a ¿qué? Al producto de la fuerza de 20 libras por la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay entre 20 y 20 de aquí? ¿Cuál es? 12 pulgadas. 12 pulgadas, ¿cierto? Ahora, vamos a ver quién es MX. Entonces, repito, mire, este sería MY, ¿cierto? MX, obsérvelo aquí, sería el vector perpendicular al plano donde están las fuercitas, mírela, ¿cierto? Voy a dibujarlo por acá. Este sería el plano YZ, ¿cierto? Entonces, el momento sería un vector perpendicular a ese plano. Perpendicular sería MX, miren, ¿sí o no? Y MX, entonces, ¿a qué va a ser igual? Al producto de la fuerza, mire que son 30 libras por la distancia que hay entre las dos fuerzas. ¿Cuál es la distancia que hay entre estas dos fuerzas, chicos? 18 pulgadas, ¿cierto? Y tenemos el último momento. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál? Me perdí aquí. 1, 2. Sería este de aquí, ¿no, chicos? El que está formado por 20, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? Ese. ¿Ya? Y si observan ustedes, voy a dibujarlo por acá. Sería el que está formado aquí, mírelo. Aquí hay una fuerza de 20 libras, ¿cierto? Y aquí abajo esto está aplicado en el punto A. Y aquí hay otra fuerza de 20 libras que está aplicada en el punto D, ¿cierto? Mírelo, de 20 libras. ¿Cuál es la distancia que hay, chicos, aquí? Desde aquí hasta aquí, ¿cuál es? 9 pulgadas. 9 pulgadas. Profe, una Entonces, pregunta. sí, señor.
Porque nosotros en el MY, que lo tomábamos en los de allá, en los ultimitos, ¿no? En el que dijimos Este de aquí. que estaba en X y en Z, ¿no? ¿Este? A ¿Este ver. de aquí, ¿verdad? No, profe. Ah, a ver. Sí, ese, exactamente. Porque nosotros lo tomamos como Ajá. MY. Si, o sea, si dijimos que en el plano solo entra X y Z. Buena pregunta, listo. Ya, regáleme un minutico ya le respondo, ¿vale? Un minutico nomás. Entonces, ojo, ¿quién es MZ? MZ, mírelo aquí, ¿cierto? Es el producto de 20 libras por 9 pulgadas. Entonces, por favor, solucionemos esto, tengan la amabilidad. ¿Cuánto da 20 por 12? Eso creo que me da 200, ¿qué es este? Sí, 240. 240. Sí, 240 libras por pulgada. Este 30 por 18, ¿cuánto me da? 540. 540. Y este otro me da 2 por 9, 18. 180. 180 libras por pulgada. Miremos los sentidos. Ya le resuelvo. Miremos los sentidos, chicos. Entonces observemos. Vamos con el MY. ¿Listo? El MY. Si observan ustedes y se ubican en la parte de arriba, ¿será positivo o será negativo? Este momento de aquí. Positivo. Positivo. Muy bien. Vamos con MY. MX. ¿Cuál es MX? El que va para allá. Listo. MX, ¿cierto? ¿Qué será? ¿Positivo o negativo? Mire, es el formado por estas fuercitas de aquí. Por esta de aquí. Por esta y por esta. ¿Qué será? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Los demás qué piensan? Yo pienso, pues diría que está como como nulo. No, recuerde, siempre usted tiene que ubicarse perpendicular al plano. En este caso, a este plano que está aquí, ¿no? Este de aquí, véalo. A este de aquí. Positivo, profe. Miremoslo, véalo ahí. Véalo. ¿Listo? Observen aquí, mire. Esta fuercita va para acá. Si se da cuenta, esta va a encontrar a esta otra. Y esta va a encontrarla a esta de aquí, mire. ¿Hacia dónde está girando? Mire, en este sentido. ¿Se da cuenta? Véalo. Negativo, véalo ahí. Véalo. Estos dedos están marcando la rotación, véalo. La rotación de las fuerzas, mire. Y este me está indicando para dónde va. Este me está indicando que va para allá. ¿Cierto? Es decir, que va, mira, en sentido contrario al eje de las X. Ese sería el MX, ¿no, chicos? Menos 540. Y vamos con el último, que es MZ. El MZ, que es este de aquí, véalo. Este de aquí, véalo. ¿Para dónde hará girar el cuerpo? ¿Positivo o negativo? Es negativo, profe. O sea, ¿hacia adentro? ¿Esto qué es? ¿El sentido de las manecillas del reloj? Ah, ¿En no, sentido positivo, contrario? porque es en sentido contrario a las manecillas. Mírelo aquí, véalo. En sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo. Entonces, vuelvo y repito, entonces aquí, ¿cuál es el momento equivalente? ¿Cierto? El momento equivalente, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A menos 540 en la dirección Y, más 240 en la dirección J, más 180 en la dirección K. Y si usted quiere encontrar su magnitud, ¿cierto? Pues usted ya sabe cómo hacerlo. ¿Listo? Pero este, señores, sería mi vector, perdón, mi momento equivalente, que es lo que le está pidiendo el problema. Ahora, voy a resolverle la inquietud que tiene mi compañera. Qué chévere que le haya preguntado. La inquietud que tiene mi compañero. Y es la siguiente, miren. Vamos a sacar las fuerzas aquí, ¿no? Las fuerzas son, mire, una fuercita aquí, ¿cierto? Que es de 20 libras. Una fuercita acá, que también es de 20 libras, ¿cierto? Pero, bueno, y entre las dos hay una distancia aquí de 12 pulgadas, ¿cierto? Entonces, bien, ¿dónde están actuando estas fuerzas? Están actuando en este plano, ¿cierto? Que dijimos que este plano se llamaba el plano XZ, ¿cierto? ¿Por qué XZ? Mire, porque este eje es X y este eje de acá es Z, ¿sí o no? Entonces yo les dije, ¿cómo vamos a nombrar al momento de este par de fuerzas? Pues al momento de este par de fuerzas lo nombramos, ¿cierto? Con un vector perpendicular a ese plano, ¿cierto? Ok, perpendicular a ese plano.
¿Y cómo se va a llamar? Pues yo les dije, llamémosle aquí MY. ¿Por qué se llama MY? Porque este vector está en qué dirección, vean, en dirección del eje Y, ¿ya? Pero, ojo, pero, si ustedes no lo quieren así, también lo pueden nombrar como lo estaba pensando mi amigo, ¿cómo es? Nicolás. Lo puede nombrar también, ¿cierto? En relación con el plano en donde está el par, es decir, como momento XY, perdón, XZ, ¿no? Momento XZ, ¿cierto? Lo puede nombrar en dirección del vector normal o lo puede nombrar teniendo en cuenta el plano donde está trabajando las fuerzas. ¿Sí estamos de acuerdo, Nicolás? Sí, profe. Sí, señor. Vale. Bueno, entonces miren, señores, aquí encontramos, viene a ser, muchachos, el par equivalente, repito, ¿no? Que tiene estas componentes. Ahora, este momento, ¿cómo lo podíamos haber hallado de otra manera diferente? Entonces, ya para culminar, ¿cierto? ¿Cómo lo podíamos haber hallado? Voy a borrar todo esto. Mire, sin necesidad de colocarle fuerzas, ¿cierto? Ni nada, ¿cierto? Sin necesidad de eso. Simplemente observen lo siguiente. Llegamos y decimos, por ejemplo, el concepto clave que tenemos nosotros, el que lo manejamos. Imaginémonos que aquí está el punto O, miren. Entonces llegamos nosotros y decimos otra forma, ¿cierto? Coloquémosla aquí. Otra forma. ¿Cierto? Y es la siguiente, mire. Sumatoria de momentos de ese sistema, ¿cierto? Sumatoria de momentos de todas esas fuerzas con respecto al punto O. Y pare de contar. Me tiene que dar lo mismo que está aquí. ¿Cierto? Entonces, miren, sumatoria de momentos con respecto al punto O, ¿sí? Entonces llegamos y decimos, primero, ¿cuál es el momento de esta fuerza, chicos? ¿Cuál sería? Vectorialmente hablando. Es fuerza por distancia, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia, ¿cierto? Para esta fuerza. ¿Los escucho? Sería 7K. Eso, muy bien. 7K, cruz, muy bien. Siga. Siga, compañero, 20, que va bien. Sería menos 20 ni. Menos 20 ni, muy bien. Ok, sigamos. Más, siga. Entonces, miren, vamos a hallar el momento de esta fuerza, por ejemplo. Entonces, R, ¿cuál sería R? R sería, miren, el vector que va, miren, desde el punto sobre el cual yo quiero hallar el momento con respecto al punto de aplicación de la fuerza, que sería ese, ¿cierto? Ese sería la R. Entonces ahí, ¿cuánto valdría esa R? Vectorial. 19 en K. 19, muy bien, 19 en K, bien, chicos, ajá. Y menos 9 en J. Menos 9 en J, excelente, señores, ¿sí ven? Qué chévere. Listo, cruz, la fuerza. 20 y. Perdón aquí. 20 en I, correcto. Más. Entonces, vamos a hallar ahorita el momento de esta fuerza. Más. Sigan, chicos. ¿Cuál sería el vector R para esta fuerza? Miren, para esta fuerza que está aquí. ¿Cuál sería el vector R? 19 en Menos K. 9J. ¿Ah? ¿Cómo? 19 en K. Ajá. Menos 9 en J. Exactamente, el mismo, ¿sí o no? Cruz 30 Ajá, y cruz 30K, digo. 30K. Bien, chicos. Muy bien, señores. Y el último. Entonces, mire, el último sería, ¿cierto? El momento que hay con respecto a este punto. Entonces, miren, desde aquí hasta aquí, hasta aquí, y este sería el vector R2, ¿cierto? Entonces, coloquémoslo. ¿Quién es R2? Sería 9 Entonces, en J. venga, me voy a pasar para acá. Más 9 en J, permítame. 9 en J, ¿correcto? Ajá. Siga. 19 en K. Más 19 en K. Ajá. Y Cruz esto 30 cruz. en K, en menos K. 30 O sea, en menos K. Muy bien. Menos 30 en K.
Sí, ¿no es cierto? Entonces, ojo, aquí siempre coloquen esta reglita, chicos. Siempre colóquenla esta. Miren. Listo. Comenzamos aquí. Listo. Y comenzamos, señores. ¿Vale? Comenzamos aquí. Primero, perdón, más por menos, esto me daría menos. 7 por 20, 7 por 2, 14, 140. K por I. Mire, K por I me daría ¿qué? K por I, ¿qué me da, señores? Menos J. J positivo o negativo. Positivo. Positivo. Muy bien. Comenzamos aquí, miren. Más por más. 19 por 20, ¿cuánto me daría? 19 por 20, colabórenme. 380. 380, ahora sí. K por I. K por I. K por I, ¿qué me da? J, ¿cierto? J positivo. J positivo. Listo. Nuevamente. Perdón, ya está esa, ¿no? ¿Qué es? Este de aquí. Menos por más. Menos. 9 por 2, 18. J por I. J por I, véalo. J por I. ¿Qué me da J por I? Menos K K. positivo. Menos K. K positivo. Menos. No, ¿Qué? negativo. J por I. Negativo. Negativo, y con el negativo de aquí me daría positivo, ¿cierto? Bueno, listo. Vamos acá. K por K no me sirve, entonces solamente me queda este. Menos por más me daría menos. 9 por 3, 27, 270. J por K, miren. J por K, ¿cierto? Me daría I positivo, ¿no? Ajá. Y vamos con esta. 9 por 3, 27, más por menos, 270. J por K. Mire, J por K nuevamente me da I positivo, ¿no? Sí. Vamos con este de aquí. Más por menos. 19 por 30, por favor, colabórenme. ¿540? 19 por 30. 70. 570. ¿Cuánto, perdón? Profe, pero no hay 570. Ah, exacto, gracias por eso, ¿no? Muy amables. Ahí ya, porque K por K no se puede, ¿cierto? Listo, ¿qué hacemos ahorita, señores? Los que están en I, los que están en J, y los que están en K, K. A ver, por ahí parece que nos saltamos algo. Ah, no, sí estamos bien. A ver, comencemos con I. ¿Cuánto me da 270 más 270? Eso me daría 540, chicos. Sí, profe, negativo. Negativo, menos 540 en I, ¿cierto? En J, ¿qué me da? 380 menos 140, ¿cuánto me da eso? 240. Más, ¿no? Más 240 en J. Y en K, pues no hay más que este, entonces le colocamos este, 180K. Si estamos bien, este resultado debe ser igual a este resultado. Verifiquémoslo. 540 negativo, 240, 180. Si se dan cuenta, miren, dos formas de llegar al mismo resultado. Ojo, un par de fuerzas se lo representa por su momento. ¿Listo? ¿Qué es lo que acabamos de hacer aquí? ¿Listo? Profe, acérquelo un poquito más para tomarle una foto. Por favor. Sí, señor. Claro que sí. A ver, espérame, a ver ahí. ¿Listo? ¿Ahí está bien? Sí, profe. Vale, chicos. Está bien. Entonces, Dios mediante. Sí. K con K no. K con K no se puede. ¿Se acuerda? El producto vectorial de dos vectores, De K por cero. cada cero. Exactamente. Muchas gracias. ¿Listo? No se puede. Producto punto de dos vectores iguales sí se puede, pero producto vectorial no. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, Dios mediante, pues ya nos vemos en la próxima clase. Prepárense porque ya empezamos a ver el tema. Aquí me falta ya muy poquito para terminar eso. Ya nos metemos con lo que es cerchas y momentos, perdón, cerchas sí, y centroides. ¿Listo? Y con eso culminamos ya la materia, señores. ¿Ok? Entonces, ya vamos de bajada, señores. ¿Listos? Entonces, nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense, señores. Ya charlamos. Profe, muchas Hasta luego. gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Profe, hasta luego. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias, Hasta profesor. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, cuídense, ¿no? Profe.